Hola, bienvenidas, bienvenidos. En este video entonces del curso de Micro 1 vamos a continuar con lo que empezamos el lunes pasado, el lunes 1 de junio, donde cuando empezamos a hablar de función de producción, sobre todo empezamos a hablar de lo que son de lo que es la función de costos, las funciones de costos en realidad, vamos a ver. Ok, entonces, si se acuerdan, paramos en esta lámina donde aquí a la izquierda tienen el gráfico que le muestra una función de producción bastante general. ¿Por qué bastante general? Porque como ven tiene dos tramos. O sea, es una función siempre creciente, ¿verdad? Entonces la derivada primera de esta función es positiva, pero tiene dos tramos porque tiene hasta el nivel L0, esta función tiene concavidad por arriba, o sea, es su derivada segunda aquí en este tramo morado es positiva y después cambia y tenemos derivada segunda negativa, o sea, esta función con este tramo aquí cóncavo. Si se acuerdan, lo que hemos dicho es que en términos económicos esta primera parte se puede racionalizar, explicar pensando a los rendimientos, perdón, a la ganancia que vienen de la división o especialización del trabajo, ¿ok? Esto le da que el producto marginal sea producto marginal que le acuerdo, producto marginal es la derivada primera y cómo cambia la función de la producción al cambiar del factor productivo que aquí es el trabajo. ¿Ok? Entonces la productividad marginal en este tramo es creciente y la razón económica es la que les decía de división y especialización. Mientras que después tenemos este tramo en el cual la productividad marginal es decreciente. Y esto lo podemos pensar con el hecho que la situación es un poco, diría, más estándar, ¿ok? En la cual siempre acuérdense que aquí el capital está fijo, ¿ok? Entonces le estoy diciendo, tengo un cierto número de, no sé, computers instalado, puedo contratar más gente, a un cierto momento la productividad marginal va decreciendo y en este caso, si se acuerdan, hasta habíamos visto, podría empezar aquí a ser negativo, una situación especial, ¿ok? Ahora, como les decía, si yo más que hablar de función de producción pienso a la función inversa, y ahora lo vamos a ver, o sea, ¿qué significa? Más que decir con un cierto número de horas hombres cuánto produzco, voy a decir por esta cantidad producida Q0, ¿cuánto horas hombres implica? ¿Ok? Esto me sirve para hablar, entonces esto significa estoy haciendo un flip, ¿verdad? Este gráfico, estoy cambiando mi punto de vista, estoy poniendo el Q en la cantidad en el eje de la abscisa y L en la ordenada. El mismo gráfico, ¿verdad? O sea, si ustedes dan vuelta la cabeza, es el mismo gráfico. Pero, ¿por qué es interesante ver entonces esto en términos de función inversa? Porque así yo puedo decir, miren, esta cantidad Q0 implica que no estoy necesitando L0. Ahora, si además yo multiplico esta cantidad de horas hombre por el salario horario, que sería su costo, cada hora hombre me cuesta W, salario, horario. Entonces, esta, como ven, empieza a ser mi función de costos, porque me dice, para producir esta cantidad Q0 necesito L0 hora hombre. Cada hora hombre cuesta W, entonces yo aquí voy a leer cuánto sale, cuánto cuesta producir la cantidad Q0. Ojo que esta es la parte de costo variable. Aquí si se acuerdan, hemos dicho que tenemos dos factores productivos, capital y trabajo, pero el capital lo dejamos fijo. Así que el único factor productivo variable aquí es el factor trabajo o hora hombre. No solamente, los costos pueden ser no solamente variables, sino que costos fijos, ¿ok? Entonces, esta línea verde le dice que cualquier sea la cantidad que yo estoy produciendo, siempre voy a tener que pagar. El ejemplo de la otra vez era, por ejemplo, mi arriendo, 100.000 pesos de arriendo o 100.000 pesos de dividendo. Por ejemplo, el galpón que estoy usando lo compré con un crédito, tengo que pagar el dividendo cada mes
Entonces, no importa cuánto estoy produciendo yo dentro, sí tengo que pagar 100.000 pesos. Ahora, si nuestra función de producción fuera un poquito más elaborada y tuviera dentro, por ejemplo, recursos materiales, serían también un costo variable, ¿ok? Y otro ejemplo, otro ejemplo de costo fijo que le hice, si yo pago una sociedad para hacerme una campaña publicitaria, después la empresa que me hace la publicidad me va a cobrar un fee, no importa cuánto yo esté produciendo en términos físicos de mi output, tengo que pagar mi campaña de marketing sí o sí y tiene un costo para mí, entonces este es un costo fijo, ¿ok? ¿Se comprende la diferencia entre costo variable y costo fijo? En este otro gráfico, entonces estoy sumando, aquí le reporto el costo variable total, la línea roja, y si a la línea roja le sumamos el costo fijo, por cada punto de la línea roja se va a desplazar, ¿verdad? Por el mismo, entonces del mismo monto que el costo fijo, por eso el costo total es la línea azul, ¿ok? Que tiene la misma forma del costo variable, pero está desplazada por arriba del monto del costo fijo. En términos de definiciones, como le debería parecer lógico porque es simétrico con respecto a lo que hemos visto para la función de producción, vamos a hablar de costo marginal. El costo marginal es cómo cambia el costo total al cambiar de la cantidad, entonces le acuerdo siempre que el costo total es función de Q, mientras que la definición de costo medio, es el costo total dividido Q. Ahora, ojo que se puede hacer referencia, o sea, en realidad de costo medio hay que definir mejor dos el costo medio. El primero es lo que se llama costo variable medio. Entonces yo tomo el costo variable total y lo divido por Q. Y el costo medio total, entonces le pongo así, CT promedio. Entonces este en realidad es el costo total dividido Q, ¿ok? Donde esto es el costo total. Podríamos hacer una diferencia e ir a calcular cuál es el costo variable medio, que significaría tomo el costo variable y lo divido por Q, ¿ok? Entonces, ojo, o sea, puede haber una diferencia si estoy considerando sí o no incluido el costo fijo, ¿ok? Ya, estas son puras definiciones entonces. Vamos a ver ok, entonces, todo esto, para la caracterización del costo total, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, para darle un poco big picture aquí. Primero, quiero ver cómo la empresa, en este caso, la empresa que toma el precio por dado, ok, entonces estamos en competencia perfecta, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Cuál va a ser su elección en términos de cantidad óptima a producir? ¿Okay? Entonces primero vemos esto y después vamos a ver un poquito más esta función de costo y cómo cambian el costo marginal, el costo promedio, etc. Entonces, punto primero, aquí estamos hablando ya de manera explícita de lo que es el programa de maximización de beneficio de la empresa, o sea, de profits, P, utilidades. Ahora, repito, una vez más, estamos en la situación en la cual consideramos competencia perfecta, lo que significa que el precio es dado para la empresa, no puede intervenir en el precio. La empresa que hace aquí elige la cantidad. Entonces, maximiza sus utilidades que son dadas por ingreso total menos costo total. Ingreso y costo, como ven, dependen del nivel de la cantidad. Si yo quiero maximizar que tengo mi función de utilidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, como siempre, ¿no? Buscar la condición de primer orden y también chequear la condición de segundo orden, ¿ok? Porque para maximizar algo, tengo que estar segura que mi función tenga un punto de máximo, ¿ok? Entonces, un pequeño, acordémonos, ¿ok? Miren este gráfico que estoy haciendo aquí abajo a la derecha. Si yo tengo una situación de este tipo, utilizar simplemente la condición de primer orden no es suficiente. O sea, la condición de primer orden me va a decir, va a ser una condición
necesaria, pero no suficiente, porque condición de primer orden me dice donde existe, si existe, un punto en el cual la derivada primera de esta función es igual a cero, ¿ok? Esto no me garantiza que sea un punto de máximo. Acordémonos, para que sea un punto de máximo también tiene que valer, tenemos que buscar la condición de segundo orden y chequear entonces si efectivamente esta función es cóncava, o sea, si tiene concavidad, significa que podemos encontrar un punto, que existe un punto de máximo y además si es único, si es local, etc. Entonces, si ustedes miran esta función aquí y yo le pregunto cuál es su punto de máximo, bueno, aquí van a encontrar un punto en el cual la derivada primera es igual a 0, pero esto no significa que sea un punto de máximo, ¿ok? Perfecto, entonces retomamos, es como cuando maximizamos la utilidad, etcétera, escribimos el lagrangiano, etcétera, siempre escribimos, hemos chequeado condición de primer orden. Ojo que ahora esta de segundo orden es muy importante. Entonces, la condición de primer orden me dice, busco si existe un punto en el cual la derivada primera de la función de utilidad es igual a 0. En este caso, la derivada primera, ¿cuánto vale? Aquí tenemos pi por q, entonces la derivada con respecto a q es simplemente p, menos la derivada de la función de costo total, de la cual no le estoy dando una forma funcional, aquí estamos en el general, igual a 0. Esto significa ingreso marginal, o sea, derivada del ingreso total con respecto al precio, con respecto a la cantidad, se llama ingreso marginal, igual a costo marginal, ¿ok? Ahora, en competencia perfecta, el ingreso marginal, ¿a cuánto equivale? Es simplemente el precio, ¿verdad? Entonces, el ingreso marginal, que nada más es la derivada de ingreso total, perdón, la derivada del ingreso total que depende de Q con respecto a Q. ¿Okay? Esta es la definición de ingreso marginal. Cuando estamos en competencia perfecta, el ingreso marginal es simplemente el precio. Vamos a ver que esto no va a ser así cuando hablaremos de monopolio, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la condición de primer orden me dice ingreso marginal, que en este caso es precio, igual costo marginal. Entonces, yo como empresa me voy a buscar un punto. Mi punto de óptimo será el punto en el cual el costo marginal, que es algo que depende de la cantidad, ¿verdad?, será igual al precio. Esta condición, repito, no es suficiente. Tengo que ir a chequear que efectivamente sea un punto de máximo. Entonces, ¿qué significa? Voy a tener que ir a ver la derivada segunda. El punto de máximo yo lo encuentro si esta función tiene la derivada segunda negativa, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que esta derivada segunda es negativa? Calculémoslo. La derivada primera de la derivada primera, o sea, tengo que hacer la derivada de esta expresión aquí. La derivada de p con respecto a q, ¿cuánto vale? 0. Entonces aquí le podré escribir para que sea claro 0. Y aquí después tengo menos, aquí tengo la expresión de costo marginal, entonces tengo que derivar el costo marginal con respecto a q. Impongo que esto sea igual a 0 y como ven aquí tengo menos algo menor a 0. Esto se respecta cuando la derivada del costo marginal respecto a la cantidad es igual a 0. Dicen ustedes, ¿qué significa? Miremos en el gráfico. En este gráfico tienen la cantidad y en el eje de la Y, de la ordenada, les dibujé en azul el ingreso total, en rojo el costo total, donde esta forma de costo total es la misma, o sea, parecida para decir a la que tenían aquí, o sea, mejor esta, la azul, o sea, le estoy diciendo, estoy en una situación súper general en la cual le estoy diciendo puedo tener rendimiento, productividad marginal aquí
creciente, producto marginal creciente, este primer tramo, después de creciente, tengo un costo fijo por el cual mi función de costo total es esta roja, que empieza con un número, con una intercepta, que es el valor del costo fijo, y después sube y cambia la concavidad, como ven. ¿Cómo se dibuja, cómo se grafica el ingreso total? El ingreso total es simplemente Pi que multiplica Q. Entonces es una recta que parte del origen, que tiene pendiente igual al precio, ¿ok? Entonces está la línea azul. Ahora, como ven, esta curva, el ingreso total y el costo total se cruzan en dos puntos. O sea, en este punto, en el punto, llamémoslo, en el punto A y en el punto B, ustedes tienen ingreso total igual a costo total. O sea, en el punto A, como así también en el punto B, sus beneficios totales son nulos. ¿Ok? Entonces le escribo así, pi utilidades del punto A es igual a las utilidades del punto B y las dos situaciones son utilidades nulas, porque costo total igual ingreso total. Ahora, gráficamente, ¿qué significa ir a buscar los lugares en los cuales el ingreso marginal, que sería el precio, es igual al costo marginal? Ahora, ingreso marginal o precio no es nada más que la pendiente de esta curva, de la recta azul. El costo marginal, como siempre la definición de marginal, la derivada primera de las funciones de costo, es, del punto de vista gráfico, la tangente, ¿verdad? Entonces yo en cada punto de esta función de costo total roja, en cada punto tengo una pendiente diferente. Esta pendiente me dice cuánto vale el costo marginal, ¿verdad? Es la pura definición de costo marginal como derivada primera de la función de costo total. Ahora, como ven, yo les intenté de dibujar aquí dos puntos que respetan la condición que hemos encontrado, porque si se dan cuenta, en el punto C, como también decimos que sea aquí, en el punto D, la pendiente de la curva de costo total, o sea, el costo marginal, es igual al precio, que sería el ingreso marginal. Entonces esta condición se encuentra respetada en dos puntos, en el punto C y en el punto D. Pero ¿cuál punto va a ser el punto de óptimo de la empresa? ¿El D? ¿El C? ¿Los dos son equivalentes? Miren, en el punto D yo tengo costo total mayor del ingreso total, porque la línea azul es el ingreso y la línea roja el costo. O sea, yo en el punto D voy a tener una utilidad negativa, o sea, yo voy a estar en pérdida. Mientras que en el punto C, como ven, a lo que equivale, o sea, ganancias totales, la leo arriba de la línea azul, el costo total lo leo arriba de la línea roja, la diferencia es positiva, significa que yo estoy haciendo una utilidad, o sea, tengo una profits, o sea, utilidades positivas. Entonces, ninguna manera yo me voy a elegir el punto D, que corresponde a la cantidad, escribimosla así, esta Q de D y esta es la cantidad Q de C. ¿Okay? Por ninguna razón yo me voy a elegir la cantidad QD, porque si yo eligiera esta, tendría pérdida. Lo que yo voy a elegir va a ser el punto, la cantidad QC. ¿Ok? Y aquí entonces entra la importancia de la condición de segundo orden. ¿Por qué? Yo aquí, que le estoy dibujando en esta parte de abajo del gráfico, justamente le estoy dibujando el valor total de los profits, de las utilidades. O sea, básicamente la línea verde es la distancia entre la roja y la azul. Entonces, entre la azul y la roja, para ser preciso, ¿ok? Entonces, entre la azul y la roja. Al principio, P, aquí los costos son mayores que las utilidades, yo tengo pérdida, ¿ok? Esta pérdida aumentan hasta que aquí la distancia es máxima y después empiezan a disminuir hasta llegar aquí a utilidades cero. Después voy a tener un momento en el cual los ingresos son mayores de los costos, voy a tener profits o utilidades positivas, ¿verdad?
esto va a aumentar, aumentar, aumentar y llega a una distancia máxima que corresponde al punto QC. Y después esta distancia disminuye hasta llegar de nuevo a cero en correspondencia del punto que llamaremos la cantidad QB, que este es QB. Entonces, sí o sí, o sea, en este caso, como se ven, cuál es la cantidad óptima, o sea, cuál es la cantidad que me permite de maximizar las utilidades, es la cantidad QC. La cantidad QC respecta dos condiciones. La condición de primer orden, por supuesto, porque la pendiente aquí de las condiciones de costo, el costo marginal, es igual a la pendiente del ingreso total, o sea, el costo marginal es igual al precio. ¿Ok? Check. Esta condición se respecta. Y además se respecta otra, que sería la condición de segundo orden, porque la derivada del costo marginal en este punto es positiva, y entonces la derivada del costo marginal, ¿qué significa? Estoy buscando básicamente lo que tienen aquí en este gráfico, ¿verdad? Es la función de las utilidades, ¿ok? Entonces, cuando es que tengo la tangente igual a 0, la tengo en este punto, ¿verdad? Como también aquí abajo, no sé si alcanzan a ver, aquí abajo en este punto también la tangente es igual a 0, pero en este primer tramo, la derivada segunda de esta función, ¿cómo es? Ven que tiene concavidad hacia arriba, hasta este tramo, hasta aquí, la derivada segunda de la función de utilidades con respecto a la cantidad es negativa, perdón. Mientras que perdón, cualquier cosa. Lo que nos interesa es entonces distinguir en estos dos tramos cuando es que se respecte esta condición, derivada segunda de la función de profits negativa. Entonces, esta función tiene la concavidad por arriba, significa que la derivada segunda aquí es positiva, mientras que este segundo tramo, concavidad por abajo, derivada segunda aquí es negativa. Entonces, es verdad que tengo dos puntos, pero yo este punto aquí lo descarto. ¿Por qué? Porque no estoy respetando la condición de segundo orden, ¿ok? Espero que quede claro. Por ahora, en términos gráficos, le quiero decir, por ahora en términos gráficos estamos viendo costo totale, ingreso totale, aquí tienen las utilidades y estas condiciones de segundo orden las estamos viendo en términos gráficos con respecto a la forma de mi función de utilidad. Después, en la lámina siguiente, vamos a ver de graficar y de ver del punto de vista gráfico la condición que la derivada del costo marginal sea positiva, ¿ok? Entonces le quiero decir, y ahora lo que le estoy mostrando es la condición de segundo orden que se cumple en este tramo, ¿ok? Cuando la concavidad de esta función aquí, concavidad por abajo, en este tramo tengo la derivada segunda que es positiva, ¿ok? Entonces esto no corresponde, esto es un punto de mínimo, ¿verdad? No es un punto de máximo, yo estoy buscando un punto de máximo, yo quiero maximizar mi profits, mis utilidades, no minimizarlo, ¿ok? Entonces, este es el punto que la cantidad QC es la que respecta al mismo tiempo, que puede satisfacer la condición de primero y de segundo orden. Ok. Esto por lo que es entonces el problema de maximización de los beneficios. Un ejemplo. Es verdad que vamos a hacer los ejemplos cuando vamos a estar en clase para que empiecen a masticarlo. Alguien la otra vez me preguntó si si van a tener que pasar de función de producción a función de costo y viceversa. Si la función de costo, la mayoría de los casos, si la función de costo es bien enredada, normalmente se la voy a dar yo directamente, ¿ok? En el ejercicio, etc. Pero es importante que en realidad
si tenemos tengamos un ejemplo fácil, ok, para ver efectivamente que pasamos de una, cómo se pasa, cuál es la lógica de pasar, de ir de la función de producción a la función de costo. Y esto nos sirve para después poder escribir el problema, que es exactamente maximizar ingreso total menos costo total, ¿ok? Entonces, para esto nos sirve poder hablar de la función de costo. Entonces, miren este ejemplo aquí, simple. Si yo le digo que tenemos una función de producción, Q igual raíz de L. Esta función, si ustedes calculan, o sea, si lo quieren dibujar, ¿verdad? Como les decía siempre, para graficar vamos a tener que calcular la derivada primera, la derivada segunda, ¿ok? Entonces, en este caso, la derivada primera es un medio L a la menos un medio. Es positiva, esta función está creciendo. Pero si ustedes van a calcular la derivada segunda, van a ver que es negativa, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esta es una función cóncava. Esto es Q igual L raíz de L. Ahora, si yo le pregunto entonces cuál es, esta función me dice si les doy cuánto vale, cuánta hora hombre tengo, cuánto puedo producir. Ahora yo me pregunto la parte inversa, la pregunta inversa. Entonces busco la función inversa, ¿verdad? Esto me dice, dame L, te doy Q, y ahora le quiero decir, si tengo Q, ¿cuánto vale L? Nada, en este caso, como ven, o sea, por eso el ejemplo es simple para que sea transparente. Bueno, L es simplemente Q al cuadrado, ¿verdad? Entonces, una vez que yo puedo paso de la función de producción a la función que me dice, dame una cantidad y yo te digo cuántas horas hombres necesito, ¿ok? Entonces, si yo miro este gráfico poniéndome con la cabeza de lado, donde Q está en el eje de la abscisa, lo que ven en rojo, yo lo estoy dibujando aquí en azul, es exactamente la misma función. Esto es Q al cuadrado. ¿Ok? Ahora, como obtengo la función de costo, le voy a contar, le tengo que dar información extra, ¿verdad? Le tengo que decir lo que tienen escrito aquí, que el costo, cuánto vale, si hay, cuánto vale costo fijo. Aquí no hay ningún costo fijo, ¿ok? Siempre para hacerlo súper simple. Y le digo que cada hora hombre cuesta un nivel de salario horario, que se llama W. ¿Cuál es el costo total de esta empresa? La empresa para producir necesita solo factor trabajo. Cada hora hombre cuesta W, el costo total es W por L, pero si yo me quedo escribiendo simplemente esto, W por L es un costo que depende de L, del factor trabajo, de cuánto la empresa va a necesitar de hora hombre. Mientras que yo quiero una función que me diga, según la cantidad que yo quiero producir, cuánto voy a tener que pagar en términos de costos, cuánto me cuesta producir una cierta cantidad. ¿Ok? Entonces, puesto que nosotros buscamos una función de costo que depende de la cantidad, bueno, yo uso el concepto entonces que le acabo de mostrar, de decir que función inversa de la función de producción me encuentro la expresión del trabajo, la hora hombre necesaria para producir una cierta cantidad, ¿verdad? Entonces, más que escribir L, voy a escribir Q al cuadrado. Bueno, esta W por Q al cuadrado es su función de costo, nada más que esto, ¿ok? Entonces, si en el mismo gráfico yo aquí le voy a poner el W al lado, esta será su función de costo total, en este caso específico porque tienen costo fijo igual a 0 y no tenemos ningún otro factor de producción, ¿ok? Normalmente si aquí hubiese una situación mucho más enredada por la cual pasar la función inversa no se encuentra analíticamente, etc. Claramente, digo, el concepto es siempre lo mismo, pero se lo voy a dar directamente yo, por ejemplo, en este caso, la función de costo. O sea, yo quiero decirle en términos de ejercicio. Ok. Un par de cositas más, entonces. En términos de... ahora un ejemplo con las funciones de costo total, ¿ok? Para ver cómo se grafica el costo total, el costo marginal, el costo promedio.
estamos en una situación de costo total, de nuevo, justo para estar preciso, mejor escribirle costo total, que depende de Q, ¿ok? Igual la que teníamos antes, ¿verdad? W por Q al cuadrado. Ya el costo total entonces lo hemos dibujado porque era la misma cosa que teníamos antes, entonces esto es W, que es una constante que multiplica Q al cuadrado. Sí, entonces yo le pregunto de ir a buscar cuánto valen y de graficar el costo marginal y el costo promedio. Bueno, aquí no hay diferencia entre costo total y costo variable total porque no hay costo fijo. Costo marginal no es nada más que, de nuevo, definición, derivada del costo total con respecto a la cantidad. En este caso simplemente 2W por Q. W es una constante, ¿ok? Es un número. El costo promedio, entonces costo total dividido por la cantidad, entonces en este caso W por Q. Como ven, estoy en una situación, esta función, la función del costo total, tiene derivada primera, que sería el costo marginal, siempre positiva porque W es una constante y no tiene sentido hablar de un salario negativo, ¿verdad? Entonces W es siempre positivo, lo que implica que el costo marginal es siempre positivo. El costo total es una función siempre creciente. Si quiero ver cómo se tiene que dibujar, ¿verdad? Si entonces le pregunto cómo cambia la derivada primera, entonces cuánto vale la derivada segunda, ¿verdad? De esta función de costo total, que entonces podemos escribir así: derivada segunda de la función de costo total respecto a la cantidad es la derivada primera de lo que está aquí, 2 por W. De nuevo, siempre positivo. Esta es una función con concavidad hacia arriba, ¿ok? Efectivamente, lo que está dibujado aquí. El costo medio tiene expresión, como hemos visto, W por Q. También siempre positivo. ¿Qué podemos ver aquí? El costo medio y el costo marginal y el costo medio que quiero dibujar son dos funciones lineares, parten de la origen, ¿verdad? El costo marginal tendrá pendiente 2W y el costo medio pendiente W. Entonces, lo que le dibujé aquí, al ojo quiere ser el costo marginal, la recta verde, con pendiente 2W, y el costo medio con pendiente que va a la mitad porque vale W no más. ¿Ok? Entonces tengo costo marginal y costo promedio siempre aquí, siempre crecientes. Constantes, además, no dependen de la cantidad, ¿verdad? Perdón. Con pendiente constante, quiero decirle que con pendiente constante que vale W en un caso y 2W en el otro caso. Entonces, no es el ejemplo, o sea, quiero decirle lo que hemos visto en este caso es más complicado, ¿ok? Porque como ven, su función de costo total está cambiando, primero tiene concavidad por abajo, después por arriba. Aquí yo le hice un ejemplo más simple, donde tiene simplemente un tramo, ¿ok? El segundo tramo, si quieren, del dibujo anterior, ¿ok? Entonces, costo marginal, costo medio, son siempre crecientes con respecto a Q, con pendiente positiva igual a W o 2W. Esto es para decirle que nosotros aquí miramos en términos gráficos la situación más como una situación general. No significa que sea la única, puedo tener cualquier tipo, o sea, varios ejemplos. Esta versión es una versión más simple, ¿ok?